Hola, mira, vamos a esperar 2 minutos más porque ya están casi todos, ¿de acuerdo? Ya, doctora. Ya, doctora. Son las 8:03. O llegar, tengo las 24, son 24, 25. No estamos seguros, doctora, porque recién anoche nos dieron acceso al portal, así que no sabemos. Ah, ya, pero me acuerdo que eran como entre 24 y 25, así que empecemos a conversar primero. A ver, ¿cierto? Sí, yo soy la doctora Maritza Raal. Vamos a hacer este curso que está atrasado una semana. Vamos a tratar de ponernos al día, pero antes que eso quiero saber algunas cosas. O sea, primero explicarles que vamos a hacer las clases separadas de 45 minutos, tal como lo decidió son 25, como lo decidió la universidad, ¿ya? Yo todavía no tengo la lista de todos ustedes y tampoco tengo que pasar lista hoy día, pero me parece importante que nos juntemos y quiero saber, primero, tan muy nervioso con esta que pasó que no podíamos entrar, supongo, y con esto del MIC es más complicado porque tengo que estar admitiendo de a uno por uno, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes cómo se sienten? Alguien, Nicolás, que contigo me comuniqué. En general, ¿ustedes tienen condiciones más o menos aceptables para asistir a estas clases online? Hola, doctora, buenos días. Voy a poner la cámara Buenos para que días. me pueda ver. Bueno, yo soy Nicolás Robles, soy el delegado de la generación. Eh, Como dijo, fue bastante complicado comunicarnos con los docentes y así fue con todas las asignaturas, porque la universidad ¿cómo se llama? No nos inscribió los ramos. No sabemos por qué, porque tenían la plataforma lista desde el año pasado, pero al final fue todo un cacho y al menos yo, que fui presidente del CEM, he sido delegado todos los años de la carrera básicamente, eh, es algo que todos los años tenemos que hacerlo. Y en cuanto a como tecnológicamente, si es que estamos como curso, casi todos tenemos un lugar óptimo para estar en clases, pero sí sé que hay algunos compañeros que tienen dificultad de conexión. Así que puede que no en todas las clases estemos todos, doctora. Ah, perfecto. Les iba a decir que por lo menos me avisaron que no hay lista, no hay obligación, por lo menos durante las 2 semanas. Hasta que tengan todo, no voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Pero si tienen problemas, se supone que esto se puede grabar. ¿Dónde se pone? No sé. Bueno, no importa. Eh, entonces, lo importante es poder ponernos de acuerdo y si alguien tiene problemas, por supuesto que lo vamos a ayudar, sobre todo con esta cosa tecnológica que es tan complicada en estos momentos. Está todo el mundo colgado del computador, entonces a veces se caen. Así que tranquilo, vamos a tratar de hacerlo más o menos, como decía yo, lo más normal posible dentro de lo posible, como dice. ¿Alguna otra pregunta de cualquiera? ¿Cualquiera me quiere decir algo? O sea, yo creo que aparte de cómo va a ser la realización del ramo, que es lo que vamos a hacer, que es lo que me imagino vamos a ver ahora, no creo que hay muchas preguntas, doctora. Ah, perfecto. El ramo tiene, y les voy a mandar, te voy a mandar porque les tiene que vaya llegado todas las cosas que vamos a hacer este año, en un semestre, una clase, 2 clases a la semana el mismo día martes, y vamos a ir revisando
sucintamente, porque no tenemos mucho tiempo, todas las patologías que están ahí puestas. Doctora, creo que no se ve su pantalla. Y ahí tampoco, ¿por qué? ¿Ahí me ven o no? La vemos a usted, pero no vemos si es que está presentando. No, todavía no. Ah, No lo he hecho. Le estaba diciendo que vamos a hacer las clases, voy a darles de vez en cuando algunas tareas chiquititas para que tengan la mitad de algunas cosas asincrónicas en que me pueden escribir y todo. Por ahora, mientras no funcione bien el portal, vamos a usar mi correo, este correo. Y eso, más que nada, vamos por ahí. Así que voy a empezar a compartir la primera clase, que es una clase de generalidades, que un poco para introducirnos en esto, ¿de acuerdo? Ahí está la presentación, ¿la ven? sí, doctora, la vemos. Ya. En general, como nos estamos viendo, ¿no? Directamente, me gustaría que me pregunten nomás lo que quieran cada vez que yo les diga algo que no entiendan, ¿ya? Este es el mail que me asignó la universidad, pero no lo tengo activo, así que por ahora comuníquese por Gmail, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas, pero puse mujeres primero porque me caen bien. El curso consiste en describir todas las etiologías de los cuadros principales de otorrino. La idea es que después de esto por lo menos tengan un bagaje en relación a la otorrinolaringología, que yo sé que nunca más la ven y capaz que no tengan internado tampoco. Así que muchas cosas que no entiendan, por favor, pregúntenme. En general, cuando uno se enfrenta a cualquier paciente, no solo en el otorrino, uno tiene que, ¿cómo se dice? Entrevistar al paciente, y en otorrino especialmente, la entrevista o la anamnesis es muy importante, que en general te permite hacer un diagnóstico y a veces hasta un plan de tratamiento. Y en eso no solo hay que hablar con el paciente, uno puede mirarlo cómo camina. En caso de vértigo, el diagnóstico a veces es de la entrada, porque se va tambaleando, o tiene una otitis crónica y tiene un olor especial, o tiene una voz rara que tiene que ver con la laringe. O sea, si uno, además de preguntar, tiene estas visiones, va a poder, más que mirar el computador ahora, mirar al paciente. Entonces eso es muy importante, y en otorrino yo les diría que teniendo todos los sentidos alerta y no solo escuchar o preguntar, ayuda mucho. Entonces, bueno, algo que es general, que ustedes ya lo vieron, que hay que hacer la identificación del paciente y datos generales. Eso es muy importante y no puede faltar en una consulta, porque también ayudan todas esas cosas. Y en general todos los síntomas que tiene el paciente hay que ubicarlos bastante certeramente, o sea, uno tiene que preguntar, evaluar, etcétera, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que algunos de estos síntomas no son de las mismas estructuras, sino son referidos. Por ejemplo, una amigdalitis aguda
da dolor de oído. Y si uno no mira la garganta, le va a tratar la otitis, porque el paciente se está quejando de dolor de oído. ¿De acuerdo? Y también las lesiones de la laringe dan dolores reflejos, especialmente en el oído. Entonces hay que examinar todo el paciente. Eso quiero que les quede bastante claro. Vamos a conversar un poquito más de eso. Algunos síntomas generales, en general, valga la redundancia, el dolor puede ser de distintas orígenes. Y acuérdense que la gente tiene una percepción distinta de esto. Y la fiebre también es importante. La condición de cuantificación de la fiebre, y no me parece que es bastante buena, y todos los demás síntomas acompañantes y el horario y todas esas cosas también ayudan mucho a tener las cosas más o menos claras. Ahora, esto que es bastante frecuente en otorrino es el sangrado. Todo sale por la nariz, por la boca, todos los sangrados. Entonces uno tiene que diferenciar, ¿no? Según de dónde vienen. Tenemos la epistaxis, ¿no es cierto?, la hematemesis y la epistaxis. Y de repente, cuando son muy profusas, lo único que uno tiene es un paciente que sangra por nariz y boca, y tiene que tener mucho cuidado en saber qué tipo de sangrado es, de dónde viene. En general, la nariz es mucho más roja y rurilante. La hemoptisis es con sensación de tos, y la hematemesis es con sensación de vómito, pero a veces es bastante complicado, ¿eh? No se crean que un paciente que tiene sangrando uno tiene claro el diagnóstico. A veces puede ocurrir que cueste determinar el lugar. Entonces hay que tratar de examinarlo bastante cuidadosamente y todas las partes. Incluso el sangrado de oídos puede venir de la nariz también y no solo del oído. ¿Alguien sabe por qué? Nadie. O se quedaron dormidos o no me están escuchando. No, doctora, no sabemos. ¿Nadie se le ocurre por qué, si yo tengo una epistaxis intensa y tengo una ruptura timpánica, me puede salir la sangre por el oído? O si no tengo la ruptura, si miro el oído, puede estar lleno de sangre. ¿Cómo se llama aquello que reconoce, va desde la rinofaring al oído? Eso se llama trompa de Eustaquio. Y cuando hay mucho sangrado, puede llenarse también el oído retrógradamente. O sea, cualquier cosa puede provocar cualquier cosa. La evolución, importante. El antecedente. Otro sangrado. Si además de sangrar por la boca, te cuentan que sangra de la piel o que tiene sangrado por el tracto intestinal bajo, uno también tienen que tomarlo en cuenta. Y también el impacto. Y muy importante, sobre todo en los pacientes mayores, en este país que tenemos tantas patologías cardíacas y todo lo demás, los antecedentes de la toma de anticoagulantes. Una cantidad enorme de gente toma aspirina y eso puede aumentar un sangrado, no provocarlo porque son dosis pequeñas,
pero los puede aumentar. Ya, bueno, conociendo todo esto, uno va a buscar, esto está sacado de el manual de otorrino de 5º año de la Chile, que es bastante general y importante en la medida que uno puede buscar síntomas específicos en los distintos campos. Por ejemplo, en el oído hay que buscar la hipoacusia, que ahí está definido, el tinnitus o el acúfeno, la otorrea, la otalgia u otros. Entonces, cuando el paciente te dice que viene por el dolor de oído, tienes que estudiar todo eso. Eso uno lo tiene después bastante claro, desde cuándo estoy escuchando, cuál oído, qué sé yo. Y así sucesivamente van todos los síntomas. Los vamos a ver de a uno, pero no me voy a extender en eso. Pero aquí, por ejemplo, tenemos los síntomas vestibulares, que tiene vértigo, mareo, síntomas, no signos, síntomas. Vértigo, mareo, inestabilidad. Esos son lo más importante y te permiten hacer diagnósticos distintos. ¿Ah? El vértigo hoy día es más complicado, pero por lo menos te origina más, ¿ya? Ahí están bastante especificados para que los puedan conocer. Los síntomas rinosinusales, la obstrucción, la picazón, los estornudos, la rinorrea, etcétera, etcétera, son síntomas que son específicos de estas lesiones. Pueden estar, como veíamos, a veces llegadas por otro lado, pero la mayoría de las veces está en relación al lugar que viene la enfermedad. Porque, a ver, otorrinolaringología, como su nombre lo dice, es otorrino, o sea, oído, nariz, garganta, tráquea. Entonces, los síntomas son distintos. Cuando uno estudia otras especialidades, es un tema. Estos son muchos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos síntomas de orales, faringio, laringio, que son distintos también, que tienen o no cefostomía, si tienen problemas para tragar, si tiene disfonía, si tiene disnea, si tiene tos, y esto te ayuda a conocer lo que está pasando en el paciente. Eso yo espero que lo estén grabando. Yo no sé cómo hacerlo, pero se los puedo mandar también. Eso tienen que conocerlo bastante bien para cuando enfrenten el paciente. ¿Está claro? Sí, doctora, proseguimos. Sí. ¿Se quedaron dormidos ya? No, doctora, aquí estamos. No, doctor, está mal. Yo me quedaba dormida en todas las clases y eso que no tenía Zoom, estaba derechita. Así que cada vez les voy a hablar algo para que conversemos más allá de lo que estoy diciendo, que es medio latero. Después tenemos que ver todos los anamnesis remota. De los médicos, yo diría que los traumáticos y psiquiátricos son los más importantes, y también qué medicamentos toma, como dijimos, la aspirina, o algunos medicamentos para la hipertensión u otros que dan acúfenos. Entonces es importante tener esos datos, porque a veces uno también en ¿cómo se llama la que usan para hipertensión? Da tos. Entonces el paciente tiene una tos que no tiene ninguna otra cosa, y uno le pregunta y hay que mandarle así al bronco que le cambie, pero al cardiólogo que le
cambie el antihipertensivo y se les pasa la tos. Esos son pequeños datos, pero que lo que quiero es especificar por qué es tan importante los antecedentes. Bueno, la cirugía, obviamente, si fue operado de la nariz varias veces, qué sé yo, los medicamentos que habíamos hablado, las alergias, que aquí es parte del cuadro, los hábitos, que bueno, eso está de más, pero aquí los antecedentes familiares son importantes, sobre todo la hipoacusia hereditaria, la epistaxis masiva, etcétera, etcétera, tiene mucha importancia. También su trabajo, dónde trabaja, en qué trabaja, existe la lesión auditiva por ruidos y uno siempre ha pensado que son los trabajadores de la industria metalúrgica, pero hoy día tenemos súper claro que también están los trabajadores de ¿cómo se llaman? Las discotecas y los restaurantes. Perdón. Que están expuestos a muchas horas de ruido y no tienen ningún cuidado, digamos, ni tampoco se consideran, ¿ya? Una profesora o profesor tiene problemas de la voz. O sea, esto ayuda mucho en la ocupación. Yo, obviamente, dice los antecedentes sociales, económicos y también no son raciales, son los inmigrantes que tienen otro idioma, que tienen otras costumbres, y hoy día es una cosa muy importante en Chile, porque tenemos que ver eso también, para poder entender qué nos puede servir para ayudar. Por ejemplo, un niño de 8 o 9 años que venga de Colombia, no sabemos qué historias de inmunizaciones tienen como relación a la que tenemos acá. Entonces hay que verlo, hay que preguntarlo. Aquí la mayoría de los niños tienen todas las vacunas que tienen que tener, pero no siempre. Y además, acuérdense que ahora le ha dado a la gente por no ser antivacuna, estamos más importante ese detalle. Después que uno eso lo ha hecho, y en general, a medida que uno sabe que quiere preguntar, porque no hay tampoco de hacer una historia eterna de 5 páginas, después que eso uno hizo las preguntas y agotó los síntomas rápidamente, o más o menos adecuadamente, más que rápido, sin perder mucho tiempo, porque además el paciente también se aburre, uno tiene que examinarlo. Pero cuando uno ha hecho toda esta historia, es bastante más fácil examinar al paciente. ¿Por qué? Porque uno más o menos tiene la idea de lo que va a buscar. Y como dice la vieja historia, uno encuentra lo que busca. Entonces, si uno tiene todo esto, más sus propios conocimientos, se puede enfrentar más fácilmente al examen físico. Eso lo entienden, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Y lo importante es que uno tiene que saber, como dicen, para dónde va la micro o qué está pasando. Entonces le es mucho más fácil y de verdad, si uno no está pensando en algo, no lo va a encontrar. Eso está súper demostrado, digamos, aunque esté a la vista. Entonces uno tiene que saber desde antes. Cuenta la historia que cuando llegaron los barcos de Cristóbal Colón, la gente no había visto nunca un barco de ese tipo, los aborígenes de acá, de Caribe, entonces veían moverse el barco, veían moverse el mar, pero no sabían lo que estaban viendo, por lo que no tenían integrado el conocimiento en el cerebro. Hasta que uno de los
brujo, digamos, logró ver el barco por su imaginación y lo describió y entonces todos lo vieron. Eso y muchos otros eventos marcan que uno solo ve lo que conoce, o sea, la realidad existe en el cerebro primero y después en el ambiente. ¿Sabían eso? No, doctora. Yo no, doctora, yo no sabía eso. Mira, cuando uno no conoce algo, en general lo pasa. Algunas personas tienen la capacidad, pero la mayoría vemos lo que sabemos. Entonces, eso lo hizo Maturana y otros estudiosos del cerebro, digamos. Busquen más antecedentes y después me cuentan, porque es entretenido. Es entretenido que uno tiene que aprender primero desde adentro para afuera. Ya uno tiene que ver imágenes, por ejemplo, de oídos, de tímpano, hartas veces, y después hace el switch y ve uno y lo entiende. Y como todas las cosas, ¿no? Así que no se olviden, uno tiene que construir su realidad. Bueno, y en esta realidad de ver, escuchar, oler y todo lo demás, tenemos que tener todos esos instrumentales, no sé si los han visto, estos son antiguos, digamos, la luz frontal, el espejo que puse adelante, un bajalengua, los diapasones, el otoscopio, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es lo mínimo que uno tiene que tener para examinar, que es un instrumental básico. Después, y lo más importante, siempre hay que tener luz. Y ojalá que tengas con las dos manos libres. Y eso puede ser con el espejo frontal, que está un poco de moda ya a esta altura, con la luz frontal, pero cuando estás en la casa y te pregunta tu hermana chica que le duele la garganta y no tienes nada, la puedes mirar con una linterna. O sea, lo importante es la luz y el que está después de la luz, o sea, ustedes. Después tenemos los nasos, que son fibras ópticas, que te permiten llegar prácticamente a todas partes del árbol bronquial. Tienes el microscopio, que hoy día también son de fibra y que te permiten ampliar la visión del oído, etcétera, etcétera. También hay nasos, o sea, peroscopías de oído, que son muy finitas. O sea, hay muchas cosas que uno puede tener, pero lo más importante es tener muy buena luz de cualquiera de estos lugares y, valga la redundancia, haber estudiado el que está detrás de la luz, o sea, nosotros. Si uno, volvemos al mismo historia, tenemos que ir a ver lo que nosotros estamos buscando. Y ahí aparecen de nuevo los exámenes físicos que están aquí bastante separados, que aparecen todas las posibilidades, como se ven, está bastante claro y lo pueden ver. Después, no me dijeron, ¿se puede grabar esto? ¿Lo tienen grabando o voy a mandar ¿cómo se llama? El Word. ¿Qué quieren? Que nos mande el Word, doctora, porque para grabarlo hay que tener Meet Premium y con el correo de la universidad se puede, pero como lo hizo con su correo personal, no sé si al menos no sé si alguno de acá lo esté grabando. Ya, perfecto, pero por lo menos les voy a mandar las presentaciones, no hay ningún problema, ¿ya? Muchas gracias, Después, doctora. después tenemos el equilibrio. El año pasado pude hacer las clases por la plataforma y no tuvimos ningún problema. No sé por qué este año ha sido tan
bueno, no importa ya. Aquí tenemos el equilibrio. El examen físico del equilibrio es bastante fácil si uno lo tiene claro. La nariz, por supuesto, la palpación, la movilidad, la parte del dolor, la percusión, la nirgoscopía anterior, la posterior que ya casi no se usa porque se usan los nasos, pero uno podría hacerla. Y la permeabilidad nasal, que es muy importante porque una cosa es decir que uno tiene la nariz tapada y otras veces es demostrarlo. Después vamos a hablar que hay cosas diferentes en relación a la permeabilidad nasal, pero es importante objetivarlo, ¿de acuerdo? Mira, la cavidad oral tiene de todo, porque tiene todas los dientes, todo lo que hay que ver. Esto tienen que verlo así con detalle, releerlo, porque no me da el tiempo, ni es muy aburrido que yo empiece a leer todas estas cosas, ¿ya? Igual que la laringe. Aquí dice espejo laringio, eso también se puede hacer, pero en realidad con los nasos no es necesario. Y muchas cosas no esperemos que el médico general, pensando que ustedes la mayoría van a ser médicos generales o de otra especialidad, lo puedan usar. Pero es importante que existe una técnica hoy día como la fibroscopía que te permite ver mucho mejor todo esto. Sin embargo, como es una fibra óptica, de nuevo tenemos el problema que es visión de un ojo, entonces uno tiene que de nuevo hacer todo el ejercicio mental para entender cómo están los planos, y eso se aprende. Igual que jugar a los juegos esos que juegan ustedes, que yo soy muy mala. Tocar. Mira, esta especialidad tiene que ver con los sentidos, pero además de tener que ver con los sentidos del paciente, tiene que ver con los sentidos del médico. Tiene que usar todos los sentidos, los que conocemos, directamente en el historia y el examen físico del paciente, o sea, oler, escuchar, mirar, tocar. O sea, aquí pesa esa... Cuando uno es chico y le dicen no se tocan las cosas con la mano, aquí sí, se toca todo. Háganlo al contrario que les decía la mamá cuando eran chicos. Lo importante con los niños, un detalle importante con los niños. En general, es difícil examinar a un niño pequeño. Y además la historia, la pediatría es más o menos como la veterinaria, ¿me entiendes? Alguien cuenta la historia, pero los niños no la cuentan. Y muchos síntomas se intuyen, más que nada. Y el examen físico está muy mal usado porque los niños tienen miedo y además de eso se arrancan y además la mamá llora y el papá grita no sé qué. Entonces, lo más importante es que los niños no son adultos chicos, sino que son niños y entonces uno le tiene que mostrar a la gente, a los niños, qué es lo que va a hacer. No hay que decirle mentiras, pero tampoco decirle otoscopio o espéculo nasal o quédate quieto. Después lo puedes seducir con otras cosas, como que mira qué bonito el conito, puedes tomarlo, etcétera, etcétera.
en general, cuando uno tiene unos niñitos que son terribles, uno tiene escasos minutos. Y esta vez, la única vez que vale la pena partir por el problema, porque en general, y no lo dije, cuando uno examina a un paciente, tiene que tener una visión de nuevo en la cabeza, cómo lo va a hacer para todos igual, para que no se le olvide nada. Entonces uno, por ejemplo, empiezo por el oído derecho, sigo por el oído izquierdo, después le miro la nariz, después la boca y después el cuello. Pero en todos los pacientes hago lo mismo, a no ser, por supuesto, que tenga el problema en el oído izquierdo, entonces parto por el mejor oído o que tiene menos problema que el derecho. Y yo puedo hacer cualquier mezcla, por ejemplo, yo paso por tocar el cuello, después le miro la garganta y después le miro los oídos y después la nariz. Me da lo mismo, pero hay que tener un orden para todo, porque si no a uno le habla, no pasa cualquier cosa y se olvida en qué etapa estaba. Y la única forma de hacerlo súper centrado, digamos, que no se te olvide nada, es hacerlo casi inconsciente, o sea, oído, nariz y garganta y cuello en el mismo orden o en el que quieran, pero siempre el mismo. ¿Eso quedó claro? No, sí. Sí quedó claro, doctora. Doctora. Que son lindos, pero están durmiendo, yo sé. Ya, no duerman, ¿no? Los que puedan prender después de esto la pantalla, para por lo menos ver la carita, me encantaría. Bueno, la última tarea. Ahora pongan atención. Este es un trabajo asincrónico, por supuesto que tiene nota. Entonces, van a elegir, o sea, no elegir, tienen dos diagnósticos: otitis aguda y rinitis alérgica. Con todo lo que les mandé nomás, o sea, lo que vimos, no tienen que buscar nada más que eso. Describa en este archivo la anamnesis próxima, remota y todo. O sea, por ejemplo, niño de 5 años que hace 2 días empieza con dolor en cuál oído, etcétera, etcétera. No quiero que lo hagan de a uno, lo quiero que hagan, se dividan por lo menos en 6 grupos y lo puedan conversar entre ustedes y poner todas las ideas. Esto no es aprenderse cosas de memoria, sino que todas las ideas después de revisar esto, y no hay que mandármelo esta semana, pueden ser 2 semanas más, y dependiendo qué plataforma tenemos, podemos hacerla por mail o me lo mandan a la plataforma. ¿Les quedó claro? Sí. Doctora, perdón, entonces, ¿esto lo hacemos en grupos? En Que grupo. nos dividimos el grupo en 6 o en 5, depende de la cantidad que seamos. Exacto. Y esto se lo entregamos en 2 semanas más, o sea, el 20 de abril. O la otra semana también. Mira, lo que importa es que ustedes lo hagan y conversen el tema y me lo mandan en 2 semanas. Me parece bien ese tiempo, pero que si quieren más, les doy más tiempo, si ese no es el problema. Ya, doctora. Muchas gracias. Lo importante es que me lo manden, por ejemplo, son 6, me ponen los nombres de los 6. Esto va a tener, como te digo, una nota chiquitita porque al final se va a promediar, pero lo importante es que uno pueden ponerse de acuerdo usando las presentaciones para que les quede súper claro, y entonces elegí estas dos porque son muy frecuentes, y así por lo menos estas dos cosas van a saber un poco más de ella y lo obliga a revisar eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, les cuento, ahora se acaba porque hay que cumplir los tiempos.
la próxima clase es a las 10, ¿no es cierto? Sí, doctora. En la tarde, después que terminen las clases, les voy a mandar a ti y a la Camila estas presentaciones para que las tengan y puedan trabajar. Pero de todas maneras nos vemos en una hora más. ¿Ya? Doctora, Ahora, perdón, diga. lo que pasa es que yo no voy a poder estar a las 10 porque tengo dentista ahora, a las 9:30. Pobrecito, que tú. Sí, es que estoy terminando un tratamiento y esta hora la tengo desde diciembre, entonces no la puedo mover. No, claro. No hay problema si te va a indicar. Está bien, no se preocupen, pero les voy a mandar las presentaciones y todo, ¿ya? Muchas gracias, doctora. No me dé las gracias y para eso estoy. Oye, ¿ninguna otra pregunta? Doctora, Dígame. como bibliografía, ¿usted enseñará el manual de Torrino de quinto año de la Chile? Sí, ¿Qué hicimos? claro, sí, pueden usar ese. Y les voy a mandar el esquema de las clases que van a hacer también en la tarde, ahora que tengo todo, pero ahí hay varias recomendaciones de bibliografía. Yo lo saqué, los síntomas y síntomas, me dio la de escribirlo todo y están en el libro, en el manual de otorrino, pero está en todas partes, digamos. Doctora, muchas gracias. Ya, pues, considerando la hora, nos vemos en una hora. Vayan a descansar al dentista o cosas por el estilo. Háganse desayuno también. Nos vemos. Chao. Chao, doctora, que esté Chao, bien. doctora, nos vemos, gracias. Doctora. Chao, doctora.